Sí, yo no creo que la juventud sea un valor en sí mismo, ¿no? Lo digo ahora que ya no soy joven. No, No hay que pero tirar un viejo por la ventana todos los días. exacto. Me parece lo que hay que hacer es una profunda autocrítica, pero cuando digo autocrítica no me refiero a ni a salir a rasgarse la vestidura por los medios, ni a sentarse, como decía antes, entre cuatro paredes y decir, bueno, a ver qué hicimos mal, qué hicimos bien, etcétera, y decir ahora vamos a hacer las cosas bien, sino hacer en los hechos, más que decir, algo distinto a lo que se hizo y que nos llevó hasta acá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo importante es democratizar, lo importante es que nosotros siempre hablamos de construir una política más que representativa, que sea más expresiva, donde distintos sectores sociales, organizados puedan expresarse y puedan tener lugar para expresarse, y para dar la pelea, que nadie dé la pelea por otro, que nadie esté ahí en nombre de para dar la pelea por otro, sino que cada sector social organizado pueda dar las peleas que tiene que dar por sí mismo, ¿no? Y construir una alternativa es eso, encontrar el lugar para cada uno de esos sectores. Lo que creo que se agotó, entre otras cosas, en la Argentina es la política de la representación. Deja que yo te voy a representar, y voy a llevar tu reclamo a determinados lugares, ¿no? Me parece que hay que abrir en ese sentido mucho más, y que vamos a mejorar la política, y vamos a mejorar incluso dentro de la fuerza que nos decimos nacionales, populares, transformadoras, si somos capaces de revolucionarnos a nosotros internamente, ¿no? Si somos capaces de hacer eso y no reproducir prácticas que para mí están agotadas, pero tan agotadas no porque lo diga yo, sino porque la realidad muestra que están agotados: el dedazo, la verticalidad extrema, el generar política exclusivamente superestructural. Me parece que ya ha mostrado que el agotamiento de eso nos lleva a escenarios como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Y Santa Fe, en dos planos Santa Fe. Por un lado, esos legisladores que hay que convencer para que se frene el DNU. Y por el otro, ¿qué construcción? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que está pasando en Santa Fe también en el peronismo? Uh-huh. Empiezo por el final. Me parece que a mí no me preocupa tanto qué está pasando o cómo reacciona el peronismo frente a esto, a lo otro. Por supuesto, siempre hay una vida institucional, partidaria, etcétera, y hay que cumplir, por ejemplo, como hemos hecho ahora con las renovaciones de mandato, etcétera. Pero frente a algunos cuestionamientos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Pero nos perdimos la oportunidad de ese recambio que había que hacer, etcétera. Mi respuesta es la de siempre. Si alguien cree que vamos a encabezar un proceso, o que el Partido Justicialista va a encabezar un proceso revolucionario de cambio, está equivocado. El Partido Justicialista es una herramienta electoral, punto. Como ha sido siempre la estructura partidaria para el peronismo. En todo caso, lo que hay que hacer es ser capaces de recetar dentro del espacio partidario, pero hoy ya es muy difícil decir que la política en términos institucionales o en los procesos electorales se mueve exclusivamente por estructura partidaria. Hoy se mueve a través de coaliciones y de grandes coaliciones, etc. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que exista la posibilidad de construir esos grandes espacios frentistas, coalicionales, como quieran llamarlo, y donde pueda estar expresada esa vocación transformadora en una parte importante de nuestra sociedad. Si las estructuras que genera rechazan esa posibilidad, bueno, no sirven. Si las estructuras que construí, que genera, las habilitan con todas las contradicciones que tengan, bienvenido sea.
La habilita esta. Sí, de hecho lo venimos haciendo. Nosotros venimos abriendo hacia adentro del peronismo la discusión y creemos que nosotros vamos generando las condiciones para que así sea. No hemos tenido en ese sentido ningún inconveniente, no hemos tenido limitaciones y creemos que hay que ampliarlo. Por supuesto, después dentro de eso... El proyecto de construcción es Santa Fe sin miedo, Rosario sin miedo, que ustedes vienen llevando adelante. Sí, o los que O se vayan más. abriendo, claro. Nosotros empezamos a partir de Rosario de tender puente con otros sectores de adentro y de afuera del peronismo, con la idea de que había que generar una gran alternativa que pudiera expresar en la política institucional, en los procesos electorales, lo mismo que veníamos expresando distintas organizaciones, distintos espacios políticos, sociales, gremiales, por fuera de esa política electoral. Nos encontrábamos en la calle, nos encontrábamos en el barrio, nos encontrábamos en la construcción sindical, nos encontrábamos en la construcción estudiantil, desordenadamente, pero nos íbamos encontrando, y nos dividíamos en los procesos electorales. Bueno, encontramos una instancia y Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! y una especie de morfología, ¿no es cierto?, de armado medio raro, por adentro, por afuera, etcétera, que para nosotros pudo expresar una parte, no todo eso, y queremos que sea cada vez más grande. Y si podemos hacerlo provincialmente también. Hace unos días tuvimos una reunión con compañeros y compañeras de Cañada de Gómez, que también venían haciendo un desarrollo paralelo, nosotros de adentro del peronismo, otros compañeros de afuera, y que empezó a expresarse en las elecciones donde llevamos como candidata a senadora a Damari Pacchiotti, que no es de nuestro espacio, que ni siquiera es del peronismo, que es de Ciudad Futura, ex diputada provincial, y fue como candidata a senadora en el departamento de Iriondo, y nosotros con candidatos en algunas de las localidades. Bueno, Hay que hacer algo para sacar al impresentable de Raceto. bueno, nos juntamos. No, está bien. Pero digo, nos juntamos ahora para reafirmar esa construcción, más allá de lo electoral. Y una construcción que ya se venía dando, encontrándonos en lo social, en lo cultural, etc. Entonces, la idea es esa. La idea es fundamentalmente, y pensar que así como fueron capaces de unirse determinadas expresiones de liberalismo, el conservadurismo provincial y de un progresismo antiperonista, por llamarlo de alguna manera, en lo que es Unidos, bueno, deberíamos ser capaces de unirnos en un gran frente, en una gran coalición, quienes tenemos en la cabeza y en nuestra práctica una idea de provincia distinta, ¿no es cierto? Donde no sea el capital concentrado el que defina las decisiones más importantes del poder político, donde podamos avanzar hacia una provincia mucho más equilibrada entre un norte abandonado a la buena de Dios y un sur pujante, o entre los grandes centros urbanos y una parte importante del territorio que expulsa y que empuja mucho de sus hijos y sus hijas a los conurbanos de esos grandes centros urbanos. Bueno, todas esas discusiones, una fuerza política que sea capaz, política, social, etcétera, que sea capaz de dar esos grandes debates. Repito, no sin contradicciones, porque para nosotros hay que combinar profundidad con masividad y con volumen. Eso implica que no necesariamente va a ser una fuerza pura, ni una fuerza donde todos pensemos igual, al contrario, pero nosotros creemos que esas grandes transformaciones, por lo menos históricamente, cuando el peronismo fue transformador, lo fue no a pesar de sus contradicciones, sino gracias a sus contradicciones y a su capacidad de aglutinamiento. Así como decía que en lo social, gremial, etcétera, el 24 de enero hubo una expresión que tuvo la potencia que tuvo por su capacidad de articular, en la política creo que debemos aprender mucho de eso, ¿no? Bueno, Eduardo, estás en la Comisión de Defensa.
una de las tantas. 7 comisiones que tuvo. 7. Ah, miércoles. Sí. Che, ¿qué pensás de el anclaje de Estados Unidos en la base de Ushuaia? Me parece que es muy complicado eso. Ya venían con el tema del río Paraná y la hidrovía. Ahora se insertan en Ushuaia una entrada a la Antártida, en el enclave de lo que es Malvinas. Me parece que es un lugar geopolítico que, bueno, hay que resistir eso porque es bastante complicado. Y también lo atamos con la alineación que hoy tiene el presidente Milei con Israel en este conflicto. Me parece que quería atar todo eso. Vos tenés una capacidad de poder sintetizar. No soy larguero, pero bueno, vamos a hacerlo. No, está bien, hay tiempo. No, a ver, primero una aclaración. Toda decisión que involucre ingreso o egreso de tropas extranjeras, ingreso de tropas extranjeras, egreso de tropas nacionales, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Decisiones de esta característica, como por ejemplo la intención del gobierno de construir una base básicamente binacional, que es lo que anunció Milei en esta especie de Misenesen, ¿no es cierto?, en Ushuaia. Pareció como la escenificación de una capitulación ante una generala, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, donde la misma general, hablo de Laura Richardson, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, estaban sorprendidos. O sea, nadie le pidió tanto a Javier Milei, hizo un despliegue de cipallismo que la verdad que hay que decirlo, ni Menem hacía esa cosa, ¿no? Tenía más en claro algunas cuestiones, o sea, mandaba tropas al Golfo, etcétera, pero no hacía escenas de estas características, ¿no? Insólito. Y expresa una sobreactuación en el alineamiento que Milei viene repitiendo desde que arrancó la gestión que tiene, ¿no? Como decía vos, con los Estados Unidos, con Israel, como para tomar dos países a los que él le dedica gran parte de sus reflexiones. No se anima a decir Inglaterra, pero... No, bueno, pero con Inglaterra está pasando algo que es igual de grave, que es la aceptación por acción o por omisión de una serie de hechos graves que se vienen desarrollando desde el 10 de diciembre hasta acá, que no merecieron ningún tipo de reprimenda, ningún tipo de objeción por parte de la Cancillería argentina. Lo más grave de todo fue la visita de Cameron, el canciller inglés, a las Malvinas, y el discurso que da en el marco de esa visita, donde reafirma, por supuesto, la posición histórica de Gran Bretaña y le da un espaldarazo al planteo de los Kelper histórico del el reconocimiento de la autodeterminación, cosa que no corresponde. La Argentina siempre rechazó esa idea porque es población implantada, ¿no es cierto? Claro, no es nativa. Y la Argentina no dijo nada. Ni Milei, por supuesto, ni la vicepresidenta, ni la canciller dijeron absolutamente nada con respecto a este planteo de Cameron y con respecto a otros hechos menores, ¿no es cierto?, pero que son graves también. Hay un alineamiento claro, se desprende de las declaraciones de Milei, de este intento de hacer de construir una base, donde dice explícitamente en su discurso, aparte está colgado en la página de Presidencia de la Nación, donde dice que esta va a ser la puerta de entrada de nuestros países al continente blanco. Por nuestros países se entiende Argentina y Estados Unidos, ¿no? Es decir, le propone una plataforma de entrada a la Antártida desde un lugar privilegiado para el control del Atlántico Sur y de la Antártida, al menos del sector antártico argentino, pero la entrada al continente blanco en general, sí, ¿no? Esto es gravísimo, a esto se le suma las declaraciones diciendo que están estudiando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Y le agregaría en términos de relaciones exteriores la voluntad también expresa
del presidente de la nación de cambiar la embajada argentina y pasarla de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Algo que también nos metería, vamos a decirlo en criollo, en un quilombo importante, ¿no es cierto? Seríamos el único país de América Latina que haría eso. Exacto, y además también es algo que hay que también decirlo, de las pocas embajadas que están por ley, de la época de Perón, porque la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer durante el gobierno de Perón al Estado de Israel, y creo que el primero de América Latina. Y dispuso el emplazamiento de su embajada a partir de una ley del Congreso de la Nación. Por lo tanto, necesitaba otra ley. Pero bueno, ya sabemos por dónde se pasan las leyes y el Congreso, el presidente de la Nación. Y sumado a todo eso, una perlita más es este intento por utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, que también es un viejo reclamo, un viejo planteo de los Estados Unidos, de convertir a los ejércitos nacionales en guardias nacionales dedicadas no a su misión principal, que es la defensa nacional, sino a pedir papeles a los autos en el conurbano, en Rosario, etcétera, hacer seguridad interior, ¿no? Los especialistas en la materia señalan o dan cuenta de que esto no ha terminado bien en ningún lugar de la región, en ningún lugar de Latinoamérica. Ahí están los casos de Colombia o de México para explicitarlo bien, ¿no? Pero además es eso, es una pretensión por correr a la Fuerza Armada de la defensa nacional, de su función prioritaria. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, los Estados Unidos considera que pueden estos países delegar en los Estados Unidos, valga la redundancia, ese tipo de tareas y generar una especie de protectorado donde nosotros nos dediquemos, o nuestras Fuerzas Armadas se dediquen a la seguridad interior y a lo que ellos llaman las nuevas amenazas, que sí, claro, que existen hace décadas que se habla de la nueva amenaza, pero cuando un país que tiene parte de su territorio ocupado por viejas amenazas, o por una vieja amenaza que es el Reino Unido de Gran Bretaña, si te hablan de nueva amenaza es que te quieren correr de la que debería ser tu preocupación principal, ¿no? Bueno. Estamos Llegando al fin. Estamos bien, estamos bien. Facundo, Bueno, sí. Estamos acá para despedirnos, pero Sí, bueno, estamos si para querés una despedirnos. pregunta. no, yo, Edu, nosotros estamos en un contexto muy complicado. Los derechos humanos son algo que este presidente está negando, básicamente. Y bueno, ¿cómo nos plantamos ante esto? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos desde el llano, desde el territorio, digamos, ¿no? Desde la calle? ¿Cómo seguimos ante este avasallamiento? Digo, porque sos un referente en ese sentido y me parecía importante que te puedas expresar. Yo creo que, como siempre hemos aprendido en nuestra historia, uniéndonos, articulando entre los sectores golpeados por este tipo de política, entendiendo los tiempos seguramente de nuestro pueblo, pero no por eso resignándonos a no decir lo que pensamos. Yo creo que no hay tónico más importante o herramienta motivadora más importante que el ejemplo, mucho más que la palabra, y creo que hay que estar en primera línea acompañando, como dije antes, ni adelante ni detrás, acompañando y estando al lado de cada uno de los que sufren, de los que la pasan mal, de los que no pueden llegar a fin de mes, de los que son echados de su trabajo en la actividad pública, en la actividad privada, de los que empiezan a ver que este gobierno no trae nada nuevo ni nada bueno para la Argentina. Es un refrito del programa de Krieger Bacena, de José Alfredo Martínez Oz, de Cavallo, de Machinea, de Toto Caputo, de Sturzenegger, que de hecho se repiten en esta gestión, quizás con mayor potencia y con un intento de que esto sea más rápido, ¿no? Y con algunos fracasos nuestros en el lomo que hacen que de alguna manera hoy no se entrevea por parte de nuestro pueblo que haya un polo
distinto a esto que pueda ser alternativa, ¿no? No es gratis que no hayamos podido resolver un montón de problemas en nuestro pueblo y por lo tanto nuestro pueblo busque otras alternativas. Y apareció esto, que no es el macrismo, sino que apareció como algo nuevo, impugnando un montón de cosas que en los hechos estaban mal, ¿no? Entonces, efectivamente, eso le da determinada legitimidad de origen a esto. Ahora, me parece que en la práctica va a terminar generando que políticas que van contra el 90% de los argentinos y sus intereses, porque en términos objetivos es así, terminen granjeándose la oposición y el rechazo a una parte importante de nuestro pueblo. Esto quiere decir que va a venir corriendo y que nosotros somos los dueños de una alternativa a la que van a venir. No, quiere decir que vamos a tener que construir entre todos, los que nos equivocamos antes y le erramos en un montón de cosas, y los que de alguna manera intentaron buscar la alternativa con su voto, por un lado, de que en los hechos se va a ir demostrando que no era ninguna salida, por lo menos no en función de los intereses del pueblo y de la nación. Bueno, entre todos construir una alternativa a esto. Bueno, Edu, muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, te esperamos en la próxima. Siempre a disposición. Bueno, Gracias, Edu. Gracias. Facu, nos despedimos. Dale. Cecilia está en Ahí la está otra escuchando. parte del estudio. Los saludamos a Johnny, Fede, que estuvieron con nosotros, Milagro, Delfina, Emiliano, y Tamara está en Buenos Aires controlando todo. Así que bueno, hasta el lunes próximo, y bueno, vamos a ir desarrollando la programación de plataforma y ya van a ir enterándose de nuestros próximos invitados. Bueno, muchas gracias y nos vemos.